Ya les he contado cuánto tiempo yo pasé queriendo empezar a crear contenido, soñando con crear contenido, con empezar mi cuenta de Instagram, mi empresa digital, con empezar un podcast y cuánto tiempo lo procrastiné y también cuánto tiempo me tomó finalmente llegar al decir ya, suficiente. Manos a la obra. Y en el 2016 yo empecé desde cero. Abrí una cuenta con 0 seguidores, con 0 followers, sin ninguna foto y sin tener ni la más mínima idea de qué se hace una vez que ya se abre la cuenta. Y en ese momento yo tenía trabajo a tiempo completo, era mi primer trabajo. No tenía ninguna experiencia tomando fotos, editando fotos, escribiendo, storytelling, haciendo storytelling. Nunca lo había hecho y tampoco le había hablado a un micrófono o le había hablado a la cámara alguna vez en mi vida. Y cuando yo empecé mi cuenta en 2016, esto era mucho antes de que existan las historias de Instagram o los Reels o TikTok. En ese momento, Instagram se basaba plenamente en un algoritmo hermoso que iba en orden, ¿verdad? Y no teníamos muchas de las herramientas que hoy tenemos para que se nos facilite contar esas historias. En ese momento eran solo imágenes estáticas, no habían ni siquiera carruseles, yo creo. Podías poner una foto y escribir un caption con cierta cantidad de letras. Y al principio, obviamente, mi contenido era pésimo. Pésimas fotos, pésimos captions, escribía pésimo, pésimos temas, no sabía cómo hacer absolutamente nada. Y obviamente me tomo diferentes experimentos, poder ir encontrando estrategias, sistemas y maneras de pensar acerca de la creación de contenido para sacar adelante mi marca y conseguir esa atracción, empezar a ganar como ese momentum, empezar a que se empiecen a mover las cosas. Y empezar mi cuenta de Instagram para mí no era solo darme a conocer más allá en el resto del mundo o con personas que no me conocían todavía. Para mí empezar mi cuenta de Instagram fue un paso gigante en mi vida personal también, porque fue darme a conocer y enseñarme como yo misma y en mi verdad desde cero también con todo el mundo en mi vida. Porque en ese momento yo no le contaba a nadie acerca de lo que de verdad estaba pasando en mi corazón. Ni mi círculo social, ni mi familia, ni mis amigas conocían verdaderamente lo que yo había estado escondiendo por mucho tiempo, mis intereses, mis sueños, mis historias. Y empezar mi Instagram fue una de las cosas más importantes y más significativas que he hecho en toda mi vida. Literal, como Isa en mi vida personal, en mi desarrollo, en mi terapia, en mi proceso de salud mental. Empezar mi Instagram fue una de las mejores y más significativas decisiones que he tomado, no solo por mi negocio o por mi empresa, me refiero por mi corazón y por la historia de mi vida. Y hubieron algunas decisiones que esa Isa del 2016-2017, sin saber sus repercusiones, algunas de estas decisiones que tomé, cambiaron el juego para siempre y me permitieron construir y me ayudaron a que la marca que empecé de nuevo con 0 seguidores y 0 followers y sin que nadie sepa que a mí ni siquiera me gustaban estas cosas, se convierta en una comunidad con cimientos de acero y con una altísima conexión desde el principio. Y muchas de esas decisiones y estrategias y maneras de crear contenido, esas maneras de pensar al respecto de una comunidad, siguen siendo exactamente las mismas que uso y ejecuto hoy en día 8 años más tarde. Crear una comunidad, nutrir una comunidad, crear contenido de alta conexión, escalar una comunidad, está basada en los mismos principios desde el día en el que una comunidad son 2 personas hasta que el día que tu comunidad son 10,000 personas o 100,000 personas. Y es más, si no sabemos cómo crear un post que conecta con una persona, no importa cuántos seguidores tenemos. Hoy en día, uno de los errores más grandes que muchas personas cometen es pensar que tener seguidores es tener una comunidad, o que ganar likes es tener una comunidad, o que tener followers es el requisito para poder empezar a crear una marca. Cuando la realidad, la fría, cruda realidad es que es al revés. Una comunidad empieza el día en el que estás tú
con una otra persona más que conecta, resuena y confía en ti. Y los pasos y las estrategias que he usado de tener 3 personas en mi comunidad son las mismas que he usado para tener 20,000 clientas y millones de dólares en ventas. Y entonces estos principios de los que vamos a hablar hoy son probablemente los más importantes de absolutamente todo lo que he hecho. Y voy a volver a repetir esto porque es demasiado importante. Las estrategias para tener una comunidad con 3 personas son exactamente las mismas estrategias que necesitas para tener una comunidad de 10,000, 50,000 personas. Porque eres tú quien construye una comunidad granito de arena por granito de arena, de conexión en conexión, de persona en persona, empezando hoy. Crear una comunidad en realidad no es esta cosa misteriosa o difícil de entender. En realidad es algo súper sistemático que empieza contigo, que empieza con lo que tú das, con lo que tú entregas, que empieza con tu generosidad, con tu voz, con tu alma, con tu cerebro, con tus opiniones, con tu idea, con tus frustraciones, con tu dolor, con tus caídas. Es algo que tú lideras, es algo que tú construyes, es algo que tú creas y es algo que está en tus manos. No es responsabilidad del algoritmo, no lo puede hacer por ti, no es responsabilidad de las métricas de vanidad, tampoco lo pueden hacer por ti. Y llevo un par de semanas trabajando en este episodio, distilando, pensando y enlistando toda mi filosofía de creación de contenido. Me fui hasta el final de mi vida, hasta el primer post, me leí todo, me vi millones de fotos, analicé mi cerebro de negocios de cuando empecé hasta hoy para darte todos los puntos y las maneras en las que he pensado y ejecutado la creación de contenido y el crecimiento de una comunidad a lo largo de todos estos años. Así que si mañana desaparecen todas mis cuentas de redes sociales y yo tuviese que abrir una cuenta desde cero, en otro país, en otro idioma, en otra industria y construir todo literalmente desde cero, esto es exactamente lo que haría y cómo pensaría al respecto del tema para poderlo hacer de manera sostenible a largo plazo y con la mayor potencia y efectividad posible. Porque el mejor lugar para aprender cómo crear comunidades es la vida real, no son las redes sociales. Y mi maestro para mí más grande fue mi vida real. Porque antes de empezar mi Instagram, yo me sentía y en verdad estaba completamente desconectada de todo el mundo a mi alrededor. Aunque no estaba aislada físicamente y tenía un grupo de amigos y vivía con mis papás y tenía un novio y tenía colegas en el trabajo y iba a una oficina todos los días, yo me sentía súper sola y frustrada y malentendida, aunque estaba rodeada de personas. Sentía que no podía ser yo misma, me sentía súper aburrida, súper escondida, cero estimulada y tenía todas estas cosas profundas de las que yo quería hablar y que quería hacer y quería hablar de ir a terapia y de la raíz de los síntomas y de la relación con la comida y de los libros de desarrollo personal y de journaling y de ser mi mejor versión y de ambición y de salud mental y de ejercicio y de hábitos. Y yo sentía que no tenía nadie con quien hablar de eso y efectivamente no tenía nadie con quien hablar de eso. Y yo iba a terapia todas las semanas a quejarme del mundo entero. Iba a terapia a escondidas, no le contaba a nadie porque tenía vergüenza, era algo muy tabú. Me quejaba en terapia de que todo el mundo solo chismea, de que todo el mundo solo habla de otras personas o de cosas superficiales. Pero también me quejaba desde un victimismo tan profundo por tanto tiempo de ¿por qué nadie me pregunta de cosas profundas? ¿Por qué nadie me pregunta? ¿Y por qué nadie entabla estas conversaciones conmigo? Me quejaba de que nadie quería construir sus propios negocios, de que nadie quería hablar de dinero. Me quejaba de que escuchaba tanto a todo el mundo decir voy a empezar un negocio, voy a empezar el negocio, pero nunca hacían nada al respecto. Igual que yo. Me quejaba de que todo el mundo se quejaba de que perece el lunes, ya quiero que sea viernes, de contar los días para las vacaciones. Y me quejaba de que estaba aburrida en el trabajo. Como te puedes dar cuenta, me quejaba con mi pobre psicólogo y me quejaba de estar tan aburrida de esta mesa en la que yo estaba. Esa era la metáfora que yo usaba. Yo decía, estoy tan aburrida en esta mesa en la que estoy, de los temas de conversación en esta mesa en la que estoy. Desde un victimismo, como si yo estuviese casi que en una jaula en esta mesa o como si tuviera esposas y estuviese pegada a la silla en esta mesa. Y entonces hubo un periodo en esta terapia que yo estaba haciendo todas las semanas que me cambió la vida, porque llegué a esta conclusión de no me gustan los temas de conversación en la mesa en la que estoy sentada en mi vida en general. Y entonces mi terapeuta me queda viendo y me dice, entonces anda y construye otra mesa. Y fue de esos momentos en los que alguien te dice algo que te deja en silencio, solo como que mirando para adelante como, oh, wow. Y fue ese balde de agua fría que cambió mi vida, que cambió el rumbo de mi vida.
porque fue ese balde de agua fría en el que me di cuenta de mi nivel de victimismo y me di cuenta que era mi responsabilidad ser la mesa que yo quería ser. Y también el balde de agua fría, darme cuenta que yo elegí sentarme en esa mesa, yo estaba eligiendo quedarme en esa mesa, yo estaba participando en esa mesa, yo también estaba haciendo esa mesa. Y fue ese balde de agua fría de darme cuenta que si quiero construir otra mesa o quiero pedir otra mesa del mundo, es mi responsabilidad pararme y construir la mesa que quiero. Y lo primero que tuve que enfrentar cuando ya fue ese balde de agua fría y salí de ese victimismo, gracias a Dios, por más incómodo y difícil que fue, lo primero que tuve que enfrentar es que yo vivía dentro de un caparazón y llena de máscaras. Sí, mi corazón era color rosado, mi verdad era color rosada, mi cerebro quería hablar de temas color rosado. Yo vivía con un disfraz azul y me tuve que aceptar a mí misma que aunque tal vez a mi alrededor sí habían otras personas que querían hablar conmigo de todas estas cosas que yo amo, jamás podrían adivinar que a mí también me interesan porque yo soy la que tengo todo escondido. Y el ejemplo que siempre uso en la academia es que yo estaba caminando por el mundo con un disfraz azul, caminando por el mundo, saludando a todo el mundo, conversando de color azul, vistiéndome de color azul con una máscara en mi cara de color azul y después yendo a terapia a quejarme, ¿verdad? En terapia sí me sacaba mi disfraz y a quejarme y preguntar como ¿por qué las personas rosadas no se acercan a mí? ¿Por qué nadie me habla de este color rosado? Y me di cuenta, yo tengo que sacarme el disfraz. Primero yo tengo que caminar por el mundo brillando lo más fuerte posible del color rosado para que las personas que también son rosadas o que tienen curiosidad de este color rosado o que tienen un poquito de rosado porque nadie es solo un solo color, puedan reconocer que tenemos cosas en común, para que me puedan encontrar, para que puedan saber que conmigo podemos hablar de color rosado. Si yo no hablo de lo que de verdad quiero hablar, si yo no traigo a la mesa los temas que me interesan, si yo cuando traemos comida a la mesa, yo traigo comida que no me gusta, ¿cómo miércoles van a adivinar las personas las cosas? Nadie es responsable de leerme la mente, de leerme el corazón. Más bien, el mundo estaba respondiendo a lo que yo estaba dando. Y si yo quería diferentes respuestas, primero que tenía que uno cambiar cómo yo caminaba, cómo yo hablaba, lo que yo traía a la mesa, lo que yo cocinaba, lo que yo entregaba al mundo, para que entonces lo que el mundo me podía devolver pueda estar en más alta coherencia y más alta conexión con mi verdad y con mi corazón. Antes de empezar mi Instagram, yo no tenía amigas con quien hablar de nada de lo que amo. Y todo lo que hoy en día ya se ha vuelto tanto más cool era sumamente tabú, era raro, era medio mal visto. Y yo literal decía, ¿será que existe una mujer más que quiera sentarse en esta mesa a hablar de estos temas profundos conmigo? ¿Será que es posible tener y estar rodeada y crecer rodeada de un grupo de mujeres con quien no hablar de chismes y de fiestas y de hombres, sino de hablar de sueños y de ambición y de desarrollo personal? Y yo soñaba con estar rodeada de esto y en ese momento la realidad es que yo no lo había encontrado, no lo había visto, todavía ni siquiera existían los podcasts, todavía no existían muchas de las herramientas que hoy en día nos expanden la cabeza de tantas maneras. La realidad es que esa Isa, hace no tanto tiempo, no tenía idea que éramos tantas mujeres y tantas personas alrededor del mundo buscando lo mismo. Y esa fue la decisión más importante que tomé y la cosa más importante que hice, que fue empezar mi Instagram para sacarme todas las máscaras, para sacarme todos los disfraces, para abrir un portal y abrir una puerta y construir una mesa, para que si alguien más quiere eso, para que si alguien más está buscando eso, necesita eso, sepa que se puede venir a sentar conmigo. Esta decisión me cambió la vida, porque resulta que sí habían y con el tiempo se fue desarrollando, pero resulta que muchas de esas relaciones que sí tenía en ese momento también querían esa mesa, pero yo tenía que empezar para entonces poder crear ese tipo de relaciones. Hay otras relaciones que sí ya cumplieron su ciclo y ahí quedaron, pero mi vida se llenó literalmente gracias a esto de tantas personas y tantas relaciones de tan alta conexión que ahora solo digo, ¿cómo vivía antes de otra manera? Pero quiero recalcar esta parte de la historia porque es muy fácil asumir cuando se ve ahorita, ¿verdad? Tal vez ves mi Instagram o tal vez ves mi podcast y es tan fácil cuando solo vemos el resultado de años de trabajo de alguien pensar que esa persona siempre fue así. Y es súper importante para mí que sepas que
estar aquí en este podcast contigo es mi sueño hecho realidad. Es mi anhelo más grande y es el sueño materializado de una mesa que antes no existía en mi vida y que yo no tenía y la cual ni siquiera sabía si es que iba a funcionar. Y entonces para mí la creación de contenido, el abrir mi página web, fue primero que nada la construcción de la mesa de mis sueños, porque me di cuenta que nadie es responsable de crearla, que tengo que yo construirla. Tengo que ir y construirla en público para que otras personas la puedan encontrar. Tengo que liderar yo para que otras personas sepan que están invitadas y que en mí pueden encontrar y conectar en todos estos temas. Y porque estaba tan aburrida y tan cansada de sentirme tan sola, estaba dispuesta a ir y sentarme sola el tiempo que tome. Y mi expectativa principal era encontrar una relación más. Yo decía, si yo puedo acompañar a una persona, si una persona puede encontrar un alivio en mi historia, si yo puedo conectar con una persona a través de la profunda verdad de mi corazón, ya salí ganando. Mi expectativa nunca fue 1,000,000 de seguidores que me hagan sentir suficiente. Era solo construir una mesa para que si hay una mujer en alguna parte del mundo que quiere venir a sentarse conmigo, yo asegurarme de que la voy a recibir con una mesa llena de snacks, llena de cafecito fresco, con la mesa más hermosa posible para que venga a conversar conmigo y para yo entregarle todo lo que tengo en mi corazón escondido que no había encontrado a quién entregarle. Y esa siempre es la primera regla. Una comunidad se construye cuando tú das y das y das y lideras con tu generosidad de corazón más alta posible. Tú eres la host, tú eres la responsable, tú eres la líder, tú eres la que está ahí día y noche, día tras día, año tras año. Tú eres la que cuida y nutre la mesa, la que cambia los snacks para que estén frescos, la que trae los temas de conversación, la que lidera la conversación, la que entrega vulnerablemente sin esperar nada a cambio, la que se asegura que el cafecito esté caliente y fresco cada mañana, la que recibe y saluda con una sonrisa con los brazos abiertos, la que mantiene esa mesa llena de flores y limpia y hermosa para que otras personas sepan que son bienvenidas, para que otras personas sepan que es un lugar seguro, para que otras personas sepan que tú te tomas en serio tu mesa, para que otras personas sepan que es un lugar nutritivo y que es un lugar donde pueden ser ellas mismas. Una comunidad siempre es solo un pequeño porcentaje de lo que nosotras estamos entregando y dando constantemente, consistentemente a lo largo de los años. Y aquí con esta primera parte podemos ver varios lineamientos o reglas que adopté en ese 2016-2017 que se han vuelto los cimientos de todo, absolutamente todo lo que hemos hecho con la empresa. Así que número 1, mi contenido es un reflejo de mi corazón, de mi verdad, de mi alma y de mi cerebro. Es el lugar donde soy lo más auténtica y lo más yo posible porque no me interesa que las personas que buscan otras cosas se queden en mi mesa. Número 2, odio las relaciones superficiales y odio hablar de cosas que no me interesan. Por ende, mis redes sociales son el lugar que refleja el mundo de mis sueños. Número 3, todo lo que hago en mis redes es un reflejo del lugar que yo quisiera encontrar y la mesa en la que yo me quisiera ir a sentar y la mesa en la que yo quiero vivir. 4, mis redes sociales son una bandera, una puerta y una pancarta para que mis personas me encuentren, me reconozcan y sepan que aquí estoy. Es mi carta de presentación de lo que más me importa, de mis opiniones y del mundo que quiero crear. Número 5, yo soy la responsable de crear conexión primero, abriendo mi corazón, siendo yo misma, liderando con mi verdad, porque nadie me debe nada. Eso no significa que va con límites, eso no significa que no hay privacidad, eso no significa que respeto mis procesos. Significa que nadie me debe nada y no puedes entrar a redes sociales esperando que otras personas te hagan favores. Tú eres la responsable y está en tus manos crear la conexión que quieres recibir porque nadie te debe nada. Número 6, el riesgo más grande de todos es vivir una vida escondida debajo de un caparazón y caminando disfrazada por el mundo, porque si vivo así, tengo que pagar el precio de sentirme sola, malentendida, irrelevante e invisible. Y construir mi propia mesa tiene el riesgo de que esté ahí sentada solita por un tiempo, ¿verdad? Pero prefiero estar sentada sola en una mesa que me encanta que en una mesa llena de cosas que no me interesan y donde no puedo ser yo y donde me tengo que disfrazar. Porque si no estoy dispuesta a arriesgarme, entonces no estoy dispuesta a cumplir mis sueños, porque no arriesgar nada es el riesgo más grande de todos. Y número 7, y esta es una de las partes más importantes de este episodio, es que si creas verdadera conexión, vas a poder vender lo que sea.
Porque una mesa donde quieres sentarte no es una mesa que solo habla de una sola cosa o que solo habla de un producto. Es una mesa interesante, es una mesa dinámica, entretenida, con una variedad de tonos, de temas, de colores, de emociones, que evoluciona, que cambia. Si solo hablas de tu producto, te vas a aburrir tú en menos de un mes y todo el mundo se va a aburrir, porque obviamente no te sorprendería que tú no quieres ir a sentarte en una mesa donde siempre te sirven la misma comida y donde las personas solo te sientan para después ponerse a hablar de su producto. Tú jamás prenderías tu televisión para solo ver propagandas y publicidad de productos. Tú jamás irías a la casa de alguien que te invita solo para sentarte en su sillón y ella se para al frente tuyo a hablar de su producto. Tú jamás abrirías WhatsApp todos los días para escuchar notas de voz de tu amiga que solo te vende productos. Entonces, si lo único que haces es hablar de tu producto y estás aburrida con tu contenido y sientes que no logras conectar con nadie y sientes que nadie te pone atención o sientes que eres invisible, basta con solo preguntar si tú quisieras estar sentada en esa mesa. Las mejores estrategias de redes sociales son solo los mismos principios de relaciones de la vida real, simplemente transmitidas y transportadas a través a otro tipo de herramientas y canales de distribución. El siguiente punto al que siempre regreso cuando me siento desconectada de mi contenido o cuando quiero llevar mi contenido al siguiente nivel o crear más conexión, es uno que aprendí por accidente cuando comencé. Y es que necesitas de dos partes de ti que son completamente diferentes y medio contradictorias. Paradójicamente necesitan coexistir, pero parecen que no pueden coexistir, pero vas a necesitar de estas dos partes de ti para poder crear excelente contenido de alta conexión y crear una comunidad. Por un lado, necesitas una parte de ti que es tu aliada, que es tu cheerleader, que es tu soporte, que está ahí para recordarte que tu voz importa, que lo que tienes que decir es importante, que ya estás suficientemente bien, que lo estás haciendo bien, que te apoyas, que crees en ti, que importas, que tu visión es especial, que eres única, que 70% listo es suficiente, que te vas a mover imperfectamente con lo que tienes hoy. Y tienes que activar este enfoque de crear tu mesa y construir tu mesa, recordarte que eres única, que eres especial, que tienes que empezar hoy con lo que tienes donde estás. Esta es la parte de ti que es optimista y positiva y alentadora, que te anima, que te aplaude, que celebra cada paso que das y cada acción que tomas. Esta es la necesaria para moverte hoy, para publicar algo hoy, donde estás, con lo que tienes, lo mejor que puedes hoy. Y esta es la parte de nosotras que celebra y que aplaude que te moviste y que aplaude porque diste el 100% de lo que tenías para dar hoy, punto final. Pero una vez que publicas el contenido, también necesitamos de esta parte de nosotros que critica y que es un poco insatisfecha, que analiza lo que hacemos y encuentra maneras de mejorar. Es esta parte de nosotros que no se conforma, que reconoce que tal vez la calidad de fotos puede mejorar, que es hora de empujarte con los videos, que es hora de darle una revisada más a la escritura, que tal vez es hora de mejorar los gráficos o que te vas a aprender nuevas estrategias, que es hora de aprender una destreza que no conoces. Esta es la parte que refina todos los días, que reconoce lo que falta y que lo hace mejor que ayer, que encuentra una cosa que mejorar hoy y después otra mañana, que encuentra patrones de lo que sí está funcionando y que los mejora, que prueba nuevas cosas, que hace nuevos experimentos, que se empuja a ir más adelante. Y esta es la parte un poco crítica, negativa, exigente, que también reconoce cuánto nos falta, cuánto hay para mejorar, cuánto hay para crecer, que reconoce nuestras debilidades, que reconoce lo que falta por aprender, lo que falta por mejorar, la parte de nosotras que reconoce que tal vez el contenido no está tan bueno todavía o que la calidad puede y debería estar mejorando y que todavía hay que practicar cierta cosa o aprender cierta otra. Es un juego de empezar hoy con lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos hoy, de entregar el 100% de lo que tenemos hoy para dar y después, al día siguiente, dar 1% más, hacerlo 1% mejor. Y es este tira y jala de una parte que aplaude y dice, se fue, vamos a publicar esto hoy porque ya está suficientemente bueno. Y al mismo tiempo otra que dice, ok, ahora que ya lo publicaste, mañana lo vamos a hacer un poco mejor o hoy día vamos a hacerlo un poquito mejor que lo hicimos ayer. Es una parte como optimista y positiva y una parte insatisfecha y exigente. Pero la clave es usar esta animadora para publicar algo todos los días, donde estás, y moverte 70% lista imperfectamente. Es decir, esto ya está 70% listo, está imperfecto, qué bueno que está imperfecto,
nunca va a estar perfecto y es más, lo perfecto no conecta. Entonces, recordarte que es esa imperfección la que también va a generar esa conexión, pero después usarla insatisfecha para analizarlo al día siguiente y encontrar una cosa que vas a mejorar y refinar. Y creo que ese balance es ganador, que tenemos que empezar sabiendo que hoy vamos a crear el peor contenido de nuestras vidas y estar ok con que en 5 años, lo que vamos a estar creando en 5 años va a parecer como que cómo era posible que creaba cosas tan malas hace 5 años, ¿verdad? Y estar ok con que en comparación a los próximos 5 años, lo que estamos haciendo hoy es lo peor que vamos a hacer en los próximos 5 años, pero la única manera de ser excelentes es empezar y seguir, pero mejorar todos los días. Y para eso tenemos que tener la valentía de ser malas, la valentía para movernos imperfectamente, la valentía para hacer experimentos, la valentía para no conformarnos, la valentía para no caer en un positivismo tóxico de soy perfecta, soy suficiente, todo lo que hago es importante, ¿verdad? En un extremo, pero al mismo tiempo recordarnos suficientemente eso como para estar publicando todos los días. Es paradójico y es un baile. Necesitamos de estas dos voces y necesitamos que las dos se tiren y se jalan como un baile que da 2 pasos para un lado y 2 pasos para el otro. Vamos a necesitar la fortaleza para decirnos la verdad y estirarnos y de estar ok con estar insatisfechas para poder seguir mejorando, porque necesitamos de las dos siempre. Y yo creo que para poder ser estas animadoras y estas cheerleaders para nosotras mismas y nosotros mismos, el ingrediente más tóxico que mata esa parte de nosotros es la comparación. Es el estar consumiendo 80 horas de contenido al día de personas que hacen lo mismo que tú o personas que es tener un feed de Instagram lleno de personas que venden lo mismo que tú, es estar todo el día viendo lo que hace tu competencia, porque nada nos va a silenciar y apagar y paralizar más que pasar todo el día viendo lo que hace nuestra competencia, lo que hacen tus colegas o viendo a 80 personas con las que te comparas a diario. Y este punto es el que aprendí un poco por accidente y también un poco la fuerza, porque me acuerdo en el 2021, este momento en el que mi prima me preguntó que cómo hice para ser constante con el contenido cuando estaba empezando, porque al principio no habían likes, no habían followers, mi contenido era pésimo, la gente se burlaba de mí. Y entonces me preguntó como que en verdad regresa a ese momento en el que empezaste, ¿cómo hacías para no rendirte? ¿Y cómo hacías para no estarte comparando con todo el mundo? Y me acuerdo que me quedé pensando y le dije, no tengo la respuesta, pero me voy a quedar pensando. No tengo la respuesta, pero déjame, voy a pensar, porque me acuerdo que le dije, en verdad, no sé cómo hacía, pero sí sé que esos primeros años me sentía tan creativa, me sentía tan llena de ideas, tenía tanto que probar, tanto que decir. Y me acuerdo que me levantaba todos los días tan emocionada por crear contenido, todos los días tan emocionada por decir algo, por expresar algo, por compartir algo, por poder hablar de lo que quería hablar, por pensar en nuevas ideas, era en lo que más pensaba y no habían resultados del otro lado, pero había tanta energía, tanta constancia, tanta disciplina. Yo posteé como 5 o 6 veces a la semana por años de años no negociable. Y esa noche me fui pensando como que, a ver, si podría determinar y como que desmenuzar qué elementos hicieron que me sienta así para poderlos replicar, ¿cuáles serían? Y me acuerdo que esa noche me di cuenta que no tenía con quién compararme porque nadie a mi alrededor tenía un negocio digital. Nadie a mi alrededor tenía programas online. Nadie a mi alrededor ni siquiera sabía qué eran los programas online. Nadie a mi alrededor estaba hablando de desarrollo personal, creando contenido de relación con la comida o de recetas. Nadie a mi alrededor estaba hablando de estos temas profundos. Y me acuerdo que en esa época me costaba porque me sentía sola y yo me quejaba de sentirme sola y que nadie me tomaba en serio y que nadie me entendía. Pero no fue como hasta el 2020, 2021, después de que explotaron los negocios digitales y los programas online, que me di cuenta lo poderoso que fue que cuando yo empecé estaba sola en mi camino y no tenía con quién compararme. No es que no me comparaba porque tenía una buena estrategia, una buena relación conmigo misma, solo no había con quién compararme y no había ruido porque no habían personas a mi alrededor con quien compararme. Y fue hermoso porque más adelante tengo tantas amigas en la industria y se volvió tan conocido el tema y tan popular, pero obviamente cuando eso sucedió también trajo el reto de como que, a ver, ahora hay tanto con qué compararse y me di cuenta que tenía que tener mucho cuidado con la comparación. Y gracias a esa pregunta de mi prima me di cuenta, es mi responsabilidad crear un entorno para mí misma y estar bien cuidadosa de a quién sigo, del contenido que consumo, porque la comparación es lo más tóxico del mundo para crear contenido. Es difícil de expresar lo mucho que eso puede estar matando tu creatividad, tu ilusión, tu voz y tu esencia sin darte mucha cuenta.
Y el otro día estaba volviendo a escuchar el audiolibro que se llama La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Si no te has leído ese libro o si no lo has refrescado tal vez en un buen tiempo porque es bastante viejo, es literalmente uno de los libros más importantes que puedes leer si quieres llevar tu creación de contenido y tu negocio al siguiente nivel. Al principio iba a anotar y leer algunas partes del libro en este episodio, pero después me di cuenta que tendría que leer todo el libro, así que te voy a dejar mejor el link del libro en la descripción del episodio. Está en inglés, está en español, pero la razón por la que me acordé de este libro después de años fue porque me escuché una entrevista que le hizo Tim Ferriss al autor del libro, que se llama Steven Pressfield. Y él tiene, el autor del libro La Guerra del Arte, tiene una historia extraordinaria porque él fue un escritor fracasado, como hasta sus 45 años. Literal, él escribió por 27 años de su vida sin ningún tipo de éxito, fracaso tras fracaso, sin hacer ni un solo dólar, vivía de su carro, nadie le quería publicar su libro, rechazo, rechazo, rechazo. Y de repente, después de 27 años de constancia y de no rendirse, se volvió un escritor sumamente importante con libros que no son solo bestseller y que tienen millones de ventas, sino literal un líder de pensamiento en muchos de estos ámbitos. Y en la entrevista que le hace Tim Ferriss dijo algo que me encantó. Y dijo que a él no le gusta tener demasiados amigos escritores ni convivir solo con escritores, que él a propósito se asegura de llevar una vida rodeada de personas donde no hay escritores y de vivir un mundo donde él es uno de los únicos escritores a su alrededor. Y él cuenta que él solo tiene un par de amigos escritores, que sí es chévere como que poder compartir cosas del tema y tener colegas y obviamente como que compartir las partes duras o las partes difíciles o poder conversar con gente que entiende del tema, pero que para él una de las partes más importantes para poder ser un escritor prolífico, él escribe todos los días de su vida, es que por ejemplo si él está escribiendo ficción, él se mete en este mundo en su cabeza donde él pretende y él ha creado un mundo donde él es como que puede vivir siendo el único escritor de ficción que existe en el mundo y que cuando escribe tal vez de cómo escribir mejor o del arte o escribe non-fiction, que también se imagina que literalmente es la única persona en el mundo creando este tipo de libros. Y dice que para él es un requisito meterse en este lugar muy iluso porque él realistamente sabe que no es el único escritor, pero que él se mete y ha construido un mundo para poder trabajar de la manera más potente posible en la que él se imagina, como que yo soy básicamente el único escritor del mundo escribiendo un libro sobre este tema. Porque cuando está rodeado de solo escritores, empieza a diluir y diluir y diluir su voz. Y si te está pasando que sientes que el mercado está saturado, este instante vas a ir a escuchar el episodio de Mi Mejor Versión Podcast del 135, porque tienes que aprender a determinar si el mercado está saturado o tú estás saturada, que son completamente cosas diferentes. Como estrategia de negocios, obviamente tenemos que aprender a determinar de una manera medible y con data si el mercado evidentemente está saturado. Sin embargo, con redes sociales hay una línea súper gris en la que la mayoría de veces el mercado no es el que está saturado, es tu cerebro el que está saturado y es tu feed de Instagram el cual está saturado. Entonces, si estás batallando un poco con eso, en ese episodio te llevo paso a paso cómo asegurarte de estar viendo las cosas objetivamente, racionalmente, cómo medir la data para saber si tu idea de negocios tiene potencial o si en verdad necesitas hacer una investigación de mercado y como que cómo encontrar seguridad en ese tema. Ese es el episodio 135. Pero cuando sea que yo siento que no tengo ideas, que no tengo nada que decir, que mi voz no es importante, ese instante para mí es una bandera roja de que yo estoy saturada de consumir demasiado contenido de mi competencia. Y eso es exactamente lo que me ayudó tanto en esos primeros años por accidente al principio cuando creaba contenido. Y es que no me estaba comparando con nadie y no estaba midiendo mi progreso con 800 personas todos los días. Y esa soledad me funcionó increíble para solo bajar la cabeza, enfocarme en lo mío y trabajar. Y es a lo que yo sigo todos estos años más tarde, a lo que regreso constantemente, porque ahora hay más distracciones que nunca antes y solo se va a poner peor. Si me siento distraída, si me estoy comparando, cuando siento que no tengo nada que decir, es para mí una señal de que necesito resetear mi algoritmo de Instagram. En la Academia de Empresarias es una de las primeras cosas que vamos a hacer, porque entrenar tu cerebro de negocios no se puede hacer si estás actuando como una seguidora en redes sociales. Tienes que aprender a activar y prender tu mecanismo de pensamiento, de estratega y de empresaria para ver a las redes y actuar adentro de las redes sociales como una empresaria con herramientas de negocios versus y saber en qué momento como que, esta soy yo cuando soy una seguidora y una consumidora de redes sociales. Pero no puedes pretender crear contenido como empresaria con un cerebro de consumidora.
Porque consumir te entrena como una seguidora y como una consumidora, y eso desgasta tu capacidad para crear. Son cerebros y lentes totalmente diferentes. El siguiente punto que me cambió la vida para siempre fue el ensayo de Kevin Kelly que se llama 1000 fans verdaderos. Yo leí este ensayo poco antes de empezar mi Instagram y ahora puedo decir con toda seguridad que cambió mi trayectoria profesional para siempre. ¿Quién es Kevin Kelly? En academia lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar bastante, pero Kevin Kelly inventó básicamente el playbook de cómo crecer tu producto de 0 clientes a una empresa exitosa que todos los titanes de Silicon Valley usaron para llegar a donde están, mucho antes de que el paisaje tecnológico se vea como se ve hoy. El ensayo que te voy a leer salió en el 2008, ¿ok? 2008, solo para un poco de escala en la línea del tiempo, es 2 años después de que Facebook se volvió público por primera vez, tipo como que Mark Zuckerberg abrió para que cualquier persona se pueda crear una cuenta por primera vez alrededor de esa época, antes de que Instagram ni siquiera se invente. Y es un ensayo súper famoso, está en internet, es gratis y te voy a dejar los links acá abajo para que lo puedas leer en inglés y en español, pero este sí te voy a leer las partes más importantes porque es este ensayo el que me ayudó a establecer mis metas y a crear el modelo de negocios sobre el cual he construido todo lo que he hecho. Así que esta es una parte del ensayo, de las partes más importantes en mi opinión. Para ser un creador exitoso no necesitas millones. No necesitas millones de dólares, ni millones de clientes, ni millones de fans. Para ganarte la vida como artesano, fotógrafo, músico, diseñador, autor, animador, creador de aplicaciones, empresario o inventor, solo necesitas 1000 verdaderos fans. Un verdadero fan se define como un fan que comprará cualquier cosa que produzcas. Estos fans son los que conducen 300 kilómetros para verte cantar, los que compran las versiones de tapa dura, tapa blanda y audiolibro de tu libro. Son los que compran tu producto antes de verlo. Son los que pagan por la versión en DVD de lo mejor de tu canal de YouTube gratuito. Son los que comen en tu restaurante una vez al mes. Si tienes aproximadamente 1000 verdaderos fans, como estos, que son también conocidos como superfans, puedes ganarte la vida. Para esto tienes que cumplir 2 criterios. En primer lugar, tienes que crear lo suficiente cada año como para ganar, en promedio, $100 de beneficio por cada verdadero fan. Eso es más fácil de hacer en algunas artes y negocios que otros, pero es un buen reto creativo en todos los ámbitos porque siempre es más fácil y mejor dar a tus clientes actuales más que encontrar nuevos fans. En segundo lugar, debes tener una relación directa con tus fans, es decir, ellos deben pagarte directamente. Así te quedas con todo su apoyo, a diferencia del pequeño porcentaje de tus honorarios que puedes obtener si trabajas para un sello musical, un editorial, un estudio o un minorista u otro intermediario. Si te quedas con los $100 de cada verdadero fan al año, solo necesitas 1000 de ellos para ganar $100,000 al año. Eso es más que suficiente para la mayoría de gente. En el pasado, a menudo, incluso los editores, estudios, sellos y fabricantes no disponían de la información tan crucial como el nombre de sus clientes. Por ejemplo, a pesar de llevar cientos de años en el negocio, ningún editor de libros de Nueva York conocía los nombres de sus lectores principales y más dedicados. Para los creadores anteriores, estos intermediarios, y a menudo había más de uno, significaban que necesitaban un público mucho mayor para poder tener éxito. Es decir, necesitaban más escala para poder recaudar la misma cantidad de dinero porque el dinero se dividía entre tantos intermediarios. Es mucho más factible aspirar a 1000 clientes que a 1,000,000 de fans. 1,000,000 de fans de pago no es un objetivo realista al que aspirar, especialmente cuando se esté empezando. Pero 1000 fans son factibles. Incluso puedes capaz recordar 1000 nombres. Si añades un nuevo fan verdadero al día, solo tardarás unos años en conseguir 1000. Con la llegada del Internet, todo el mundo tiene acceso a excelentes herramientas que permiten a cualquiera vender directamente a cualquier otra persona del mundo. Así, un creador de Oregón puede vender y entregar una canción a alguien en Nepal con exactamente la misma facilidad que un sello discográfico de Nueva York. Esta nueva tecnología permite a los creadores mantener las relaciones para que el cliente se convierta en fan y para que el creador se quede con la gran parte del pago. Esto significa que necesitas llegar a menos personas y para ganar más. Esta nueva posibilidad de que el creador se quede con el precio total es revolucionaria, pero una segunda innovación tecnológica amplía aún más ese poder. Gracias a la innovación tecnológica de hoy en día, algo muy obscuro y raro es igual de asequible que algo extremadamente popular. Las dos están a solo un clic.
Gracias a los algoritmos de recomendaciones, las creaciones obscuras y poco populares o raras se volvieron menos obscuras porque son más fáciles de encontrar. Si vives en alguno de los 2 millones de pueblos pequeños en todo el mundo, podrías ser el único en tu ciudad que ama la música heavy metal o que quiere y busca un producto para pescar hecho para zurdos. Antes de la web, nunca podrías satisfacer ese deseo. Estarías solo en tu fascinación en este pequeño pueblo. Pero ahora, esta satisfacción y esta conexión está solo a un clic. Sea cuales sean tus intereses, tus 1000 verdaderos fans están a solo un clic de ti. Hasta donde yo sé, no hay nada, ningún producto, ninguna idea, ningún deseo, sin una base de fans en Internet. Todo lo que se hace o se piensa puede interesar a al menos una persona entre 1 millón. Si solo una de cada 1.000.000 de personas está interesada en lo que tú haces, ya son 7,000 personas en el planeta. Esto significa que cualquier cosa que tú hagas es capaz de encontrar 1,000 verdaderos fans. El truco está en encontrar prácticamente a esos fans, o más exactamente, en hacer que ellos te encuentren a ti. Nunca ha sido más fácil conseguir 1,000 fans y mantenerlos cerca de ti. Y leer este ensayo desde el día 1 me hizo reconocer que 1,000 veces antes de la cantidad de seguidores en redes sociales, lo que mueve una empresa es la profundidad de las relaciones. Y me hizo notar desde el día 1 que mi prioridad siempre debe ser crear estas relaciones profundas. Y me enseñó que puedes hacer magia con buenas relaciones, pero no puedes hacer nada con 1 millón de relaciones superficiales. Para crear contenido que conecta, mi secreto más importante es que siempre pienso y le hablo a una sola persona. Literalmente hago todo con una sola persona en mente. Porque pensar en volumen diluye tu mensaje, porque yo creo que el momento en el que tratamos de agradar a 800 personas al mismo tiempo, 800 voces y gustos y opiniones, y a la tía abuela, y al colega, y a la amiga del colegio, y a la persona y a tu ex, y a la nueva novia de tu ex, y después a todos tus amigos del presente, y después a la amiga que también te sigue de no sé qué parte. Y entre esas 800 personas tal vez te acuerdas de vez en cuando de tus clientes. En ese momento lo que empezamos a hacer con nuestro mensaje, nuestro contenido, es que se empieza a diluir porque empezamos a generalizarlo para no molestar a nadie, para no desagradar a nadie, para que todo el mundo se sienta a gusto. Pero en cambio, si tenemos a solo una persona en nuestra cabeza, entonces somos mucho más potentes. Y la paradoja es que nuestro contenido tiene que ser potente para poder escalar exitosamente. Entonces, desde el día 1, mi secreto siempre ha sido, y de nuevo, estas son cosas en las que yo pienso todos los días para crear contenido. Todos los días, desde el día 1, cuando tenía 0 seguidores, 0 likes, 0 comentarios, y ahora millones de dólares después en ventas, más de 20,000 clientes, la meta sigue siendo exactamente la misma. La prioridad siempre es hablarle a una persona correcta por encima de 100 personas incorrectas. Y eso también significa estar feliz cuando las personas incorrectas no se quedan. No te sirve de nada tener en una comunidad personas que no son las correctas, personas a las que no puedes servir. Y entonces parte de una misión cuando construyes de una comunidad es hacer que las personas incorrectas se vayan. Eso también incluye las personas de tus grupos de amigos o de tu familia o tu tía abuela que no son tus clientes. Ellos no deberían estar ahí. No necesitas que likeen tus fotos, no necesitas que sean tus fans porque no son tus clientes. Si te enfocas literalmente en crear un lugar donde 1,000 personas se sienten conectadas y se sienten entendidas y se sienten servidas, vas a poder hacer magia. El siguiente punto del que quiero hablar hoy es algo que sí me tomó años aprender, y es que es nuestra responsabilidad recordar y nutrir y tener en nuestro corazón y en nuestra mente que las redes sociales se tienen que romantizar porque son un lugar súper mágico. El fin de pasado estuve en Guatemala. Si estuviste en Guatemala, te amo. Me llevaron a dar un keynote speech y aunque nunca en mi vida había pisado Guatemala, habían tantas personas que conocen mi trabajo. Y se lo dije a todo el mundo ese fin de y lo seguiré diciendo con cada una de ustedes con las que conversé. Y es que crear contenido en verdad es un trabajo súper solitario en el día a día. Soy yo en una oficina, como que viendo a una pantalla, metida en el closet grabando episodios del podcast. Y lo único que ves cuando estás creando contenido son números, likes, followers, comments, obviamente DMs, pero no estamos teniendo esas interacciones verdaderamente humanas. Y eso es peligroso porque es peligroso distorsionar lo que de verdad significa un like, distorsionar lo que de verdad significa un wow, tu trabajo, distorsionar el verdadero
verdadero valor de las cosas, porque en las redes sociales mucho de eso no se ve. Tú no sabes ni puedes medir verdaderamente los corazones que estás tocando, las personas que estás inspirando. Hay un gran aspecto que se queda invisible y por eso es un juego mental que puede ser tan duro. El estar en Guatemala, el tener abrazos y conversaciones y escuchar y poder interactuar en persona, me recargó una parte de mi corazón que no sabía que necesitaba recargar. Me llenó de ideas, puso tantas perspectivas. En el avión de regreso fue cuando escribí todos los bullet points para este episodio del podcast. Regresé llena de ideas y fue este recordatorio de que no se nos olvide que si bien la magia de una empresa digital es trabajar con personas alrededor del mundo en lugares que tal vez nunca vas a conocer o que nunca vas a pisar, que no se nos puede olvidar el lado mágico de que en verdad las redes sociales son solo un mecanismo para conectar con otros seres humanos. Tú eres un ser humano, tus clientes son seres humanos y las redes sociales son solo un canal de distribución para transmitir y compartir y conectar cosas de la vida real. Los corazones del otro lado son seres humanos igual que tú. Tú sabes ser un ser humano, tú sabes cómo te gusta que te vendan, tú sabes cómo te gusta que te traten en los negocios, tú sabes cómo te gusta interactuar en las cuentas, tú sabes en qué tipo de cuentas o de personas o de negocios confías y en cuáles no. Tú ya tienes un PhD en lo que es ser un ser humano y eso significa que tenemos que constantemente recordarnos que las redes sociales son esta herramienta tan mágica que nos permite conectar con más seres humanos de lo que podríamos hacer en la vida real o en la ciudad en la que vivimos. Pero volviendo en el avión, solo anoté, tenemos que romantizar este proceso porque nunca sabes quién te está leyendo, nunca sabes quién te está escuchando, nunca sabes quién te está inspirando, nunca sabes qué cliente está esperando a trabajar contigo el próximo año, nunca sabes si alguien tiene esperanza gracias a ti. Y esa Isa que abrió esa cuenta con 0 seguidores a construir una mesa a ver si había una persona, una mujer más interesada a hablar de eso, quién sabe, y en 5 años estás conociendo una nueva ciudad, un nuevo país al que nunca has ido y sentada en una mesa teniendo las conversaciones que siempre soñaste, conectando con las personas que tienen los mismos valores y las mismas metas y quieren conversar de los mismos temas. El crear contenido puede literalmente transformar y cambiar nuestras vidas de las maneras más extraordinarias que nuestra imaginación ni siquiera puede comprender. Tenemos que romantizar el poder de tirar al universo nuestros mensajes y nuestras opiniones y romantizar la constancia y romantizar este acto de expresar nuestra verdad y de contar nuestra historia, de desarrollarnos, de mejorar, de conocernos, de descubrirnos, de ser un poco cringe, de romantizar el documentar nuestro camino, el ver a nuestras redes sociales como una obra de arte, como una expresión artística y como medicina. Y para seguir con la metáfora de la mesa, hay personas que se van de la mesa en ciertos momentos, después tal vez regresan, otras que llegan y nunca se van. Hay personas que van a llegar a tu mesa y te van a comprar en 5 minutos literalmente porque van a ver 5 posts y les va a bastar para decir esto es lo que necesito. Hay otras personas que se van a tomar 5 años en comprarte algo. Hay personas que van a interactuar contigo todos los días y hay personas que van a comprar todo lo que haces sin nunca likear un pedazo de contenido. Pero tu rol y tu responsabilidad es abrir la tienda, construir la mesa, poner el cafecito fresco, poner las flores frescas y abrir tu tienda, es aparecer ahí y estar ahí todos los santos días. Porque antes de que las personas vayan y se sienten contigo en la mesa, quieren saber que te lo tomas en serio, quieren saber que eres constante, quieren saber que te importa, quieren saber que estás ahí jugando a largo plazo y no para una gratificación inmediata. Quieren saber las personas que tú vas a trabajar para ellos y no estás trayéndoles a trabajar para ti. Y por último, mi último secreto para crear contenido que verdaderamente conecta es una pregunta que me hago literalmente todos los días. Y quiero recalcar en este episodio, no podemos cerrar ni terminar este episodio, que aunque llevo haciendo esto todos estos años, me sigue costando. El 99% de las veces tengo resistencia de publicar un post. Me lleno de excusas, siento que podría estar mejor, pienso que a nadie le va a importar. Y es más, cada vez que estoy a punto de no publicar un post, porque digo, mejor mañana, mejor la próxima semana, mejor mañana lo corrijo y después lo publico. No está perfecto, no está suficientemente bien, debería editar no sé qué cuál cosa. Creo que este tema no va a resonar. Cada vez que estoy a punto de tirar la toalla y salir corriendo en otra dirección,
termina siendo ese tipo, el mejor post del mes, se hace viral el quote, se comparte más que nunca, me mandan más DMs que nunca antes. Y a lo que voy es que tus emociones de lo que sientes ese rato antes de publicar, la mayoría de veces no son confiables. Si bien sí tenemos que aprender a poner límites y saber en qué momento tal vez como que esto no está en integridad conmigo, esa sí es una bandera roja y tenemos que saber respetar prácticas profesionales y madurez emocional y respetar nuestra privacidad. Entonces, no me refiero a ese nivel de bandera roja o de esta intuición que nos dice como que esto no, o este no es el momento, o este no es el tono, o ¿verdad? Desde un lugar profesional y maduro, eso siempre lo queremos tener en cuenta. Pero de ahí en el día a día, mi cabeza me dice que lo menos valioso que voy a decir resuena la mayor cantidad de veces. Mi cabeza me dice que el momento que estoy a punto de publicar un post no va a estar bien, que la foto no está buena, que el quote no se entiende, y resulta que no es verdad. A lo que voy es que lo único que puedo yo hacer es asegurarme de hacer mi parte del trabajo. Mi trabajo más importante y la base de toda mi empresa es crear contenido, es crear esa conexión, es de estar presente, es de enseñarme auténtica. Después de eso, mi siguiente trabajo más importante es crear los productos y las experiencias del más alto nivel que existe. Pero de nada me sirve si tengo el mejor programa del mundo o el mejor journal del mundo si es que no hay personas del otro lado. De nada te sirve la página web perfecta, de nada te sirve la foto perfecta, de nada te sirve el logo perfecto, el branding perfecto, la oficina perfecta, la computadora perfecta, el calendario perfecto, la agenda perfecta de productividad, si es que no hay personas y seres humanos. La conexión es lo más importante, es la base de todo, y si no hay conexión, no se puede construir absolutamente nada encima. Porque si no hay conexión, no hay ventas. Y si no hay ventas, de nada sirve nada más. Pero volviendo a la pregunta que me hago y lo que me ayuda a poder accionar imperfectamente, especialmente cuando tengo miedo, especialmente cuando mi cabeza me dice que lo que estoy a punto de decir no es importante, especialmente cuando dudo de si el podcast está bueno, que por si acaso es el 99% de las veces, la pregunta es, ¿qué es lo más honesto y genuino que puedo decir hoy? Porque si hay dos ingredientes que necesitas para crear contenido que conecta, es contenido honesto y contenido generoso. Si eres honesta y generosa, puedes comerte el mundo. Porque lo que es mentira muy difícilmente va a ganar tracción y momentum porque no va a resonar. Y de nuevo, como dije antes, necesitas tener límites, respetar tu privacidad, tener madurez emocional, seguir prácticas profesionales de redes sociales. Todo esto yo te enseño en la academia a hacerlo. Pero tu contenido tiene que ser genuino para estar vivo. Tiene que estar cambiando y actualizándose y ser honesto y enseñar una variedad de facetas de ti. Si creas contenido honesto y generoso por un mes y a eso le agregas estrategia de negocios, te vuelves imparable. Y si te sientes en este momento desconectada o invisible o irrelevante con tu contenido, entonces analiza y mira a ver para atrás en qué momento dejaste de ser honesta. Analiza en qué momento tal vez te llenaste de máscaras o de disfraces, de tendencias, de apariencias. Analiza en qué momento empezaste a actuar en tus redes sociales en vez de que sean un reflejo de la vida real. Cuando yo empecé mi cuenta, yo trabajaba a tiempo completo y lo que hacía, y literalmente la base de todo lo que existe y lo que ves hoy, era que empecé a enseñar mi lonchera, lo que yo llevaba de lunch al trabajo. La comida saludable que yo me llevaba al trabajo fue la base de todo lo que puedes ver hoy. Porque documentar lo que de verdad haces en la vida real va a llevarte 1000 veces más lejos que pretender cosas que no son, o pensar en lo que deberías hacer, o pensar en lo que está haciendo tu competencia y tratar de hacer lo mismo. Y yo creo que para poder hacer eso, para poder ser honestas, para poder ser genuinas, para poder crear esta conexión, tenemos que identificar dónde estamos haciendo las cosas a medias. Creo que es muy fácil con la creación de contenido caer en esta trampa de estar ahí solo a medias, con un pie en la piscina y un pie afuera, dando solo el 50%, pero esperando y con expectativa de que el mundo nos dé todo. La realidad es que las personas pueden sentir cuando estás haciendo las cosas al 50%, cuando te estás tratando de proteger por encima de servir, cuando estás pensando más en ti que en ellos, cuando estás tratando de sacar cosas antes de ganarte la confianza. Cuando entras a redes sociales con pura expectativa y cero generosidad, se siente y es demasiado turn off, y es como cuando llegas a una invitación y como que no es la casa a la que quiero constantemente regresar. Crear una comunidad es crear un espacio al que las personas quieren constantemente regresar porque se sienten tan cómodas, tan servidas y tan atendidas que se mueren de ganas de estar ahí.
Y para hacer esto hay una sola salida, un solo camino, y es que te tires a la piscina completa, que te metas al 100%, que des todo lo que tienes, que pruebes entregando todo lo que tienes, porque no podemos esperar resultados extraordinarios con esfuerzos mediocres. Y ojo, a esto no me refiero que renuncies a tu trabajo y te lances a ver qué pasa con la creación de contenido, porque si te lanzas la red aparece. No hay mejor estrategia que tener un trabajo que te dé estabilidad para construir tu negocio con y gracias a esa estabilidad financiera, una estrategia financiera, paz, siendo inteligente al respecto. Me refiero con esto, con tu corazón, con tu decisión interna de hacer las cosas a media o decidir como que te vas a tirar a la piscina y vas a dar todo lo que tienes. Porque en verdad, seamos honestos, hay pocas cosas tan cansadas, desgastantes y pesadas como hacer las cosas a medias. Cuando tenemos un pie adentro y un pie afuera, en verdad estamos cargando un montón de peso porque estar a medias, estar dividida, estar dudando, estar indecisa, toma un montón de energía. Es un tipo de conflicto, es un tipo de guerra interior. Esa indecisión nos cuesta carísimo y es una fuga de confianza y de ventas porque se nota y se siente. Ya si lo vamos a hacer, hagámoslo con todo, hagámoslo bien, hagámoslo con todas nuestras partes internas, con toda la decisión, con la cabeza para adelante, ya no mirando para atrás, ya no mirando para los lados, solo mirando para adelante. Crear una comunidad te puede cambiar la vida para siempre, las maneras más mágicas y extraordinarias posibles que es difícil poner en palabras. Pero para poder hacer eso, tienes que tomar la decisión de tirarte a la piscina entera y completa y darle todo, y darle valiente y darle con la cabeza arriba y darle con miedo y darle especialmente cuando te quieres rendir, especialmente cuando quieres salir corriendo, especialmente cuando te tiembla el pie. Los negocios digitales no son un juego de popularidad, son un juego de atención, son un juego de confianza, son un juego de generosidad. Pero una comunidad no se crea por accidente. No te vas a tropezar por accidente, como que sin querer, con un negocio digital exitoso. Pero sí puede agregarte $500 al mes de nuevos ingresos. Después puede agregarte $1,000 al mes de ingresos extras. Después puede agregarte $100,000 de ingresos extra. Pero vas a tener que tratarlo y tomarlo lo que es una empresa. No un proyectito, no un juego, no una cosa que haces cuando tienes ganas y cuando te sientes inspirada. O cuando tenga likes, entonces cuando tenga followers. Cuando sea aprobada y querida por todo el mundo, entonces empiezo. Tener una empresa significa que te pagan por hacer cosas difíciles, que te pagan por hacer lo que ellos no quieren hacer, lo que es difícil de hacer, por eso te pagan. Y si no fuese difícil, no te pagarían por eso. Entonces, la clave de esto también es acostúmbrate a hacer cosas difíciles. Construir una comunidad es algo difícil y por eso las marcas pagan tanto dinero para hacer publicidad, porque la confianza no se puede comprar. No existe una tienda en la cual ni la empresa más grande puede pagar la cantidad de millones que quiera para construir confianza. La confianza toma tiempo, toma trabajo, toma sudor y toma recursos que de nuevo no son renovables. Acostúmbrate a construir cosas que te importan y a crear cosas que no existen porque es uno de los regalos y los privilegios más grandes de este mundo. Y obviamente, si ya te vas a tomar esto en serio, la Academia de Empresarias Digitales empieza por única vez en este año prontito. Y es ahí donde te voy a enseñar a hacer el paso a paso para hacer pruebas de concepto, para crear con estrategia los tipos de contenido que necesitas, todos mis secretos de cómo lanzar productos, programas, asesorías, cómo detonar ventas en vez de estar solo como sentada esperando que lluevan. Pero una de las partes también más importantes es aprender a poner en palabras lo que de verdad vendes, porque para crear una comunidad, lastimosamente, no lo vas a poder crear solo hablando de los beneficios de tu producto. No va a funcionar. Por eso las marcas gigantescamente grandes tienen que pagar millones de dólares a gente para que sean la cara de los productos. Por eso los atletas, por eso los actores ganan millones de dólares porque usan su nombre y la confianza que han creado para promover un producto. No vendes solo un producto o un servicio y si ya intentaste crear una comunidad hablando de los beneficios de un producto, probablemente ya te diste cuenta que no funciona, que es aburridísimo, que ni siquiera tú sabes qué más decir. Y por eso en la academia estoy ahí contigo por 8 semanas, todos los santos días de lunes a viernes, trabajando con todas en sus negocios, porque me prende el corazón que tengan las herramientas para ir a comerse el mundo. Pero más que nada, lo más importante es que tienes que ver en las redes sociales como una empresa y con un cerebro de negocios, porque haciendo las cosas solo como seguidora o solo como consumidora, hay un cortocircuito demasiado heavy. Los negocios te necesitan liderando desde tu liderazgo y desde tu cerebro de negocios. La lista de espera para la academia sigue abierta y el link está aquí abajo. Pero para cerrar y para resumir este episodio, tengo un par de notas que te voy a leer. Número 1, para crear una comunidad y contenido que verdaderamente conecta, tiene que ser importante para ti. Número 2, tiene que ser honesto. Número 3, tiene que ser de mejor calidad que ayer. Número 4, tiene que ser más elocuente que ayer.
Número 5, tienes que ser más asertivo que ayer. Para eso, la única manera de seguir mejorando es empezando hoy, donde estás, con lo que tienes imperfectamente, para que puedas entonces mejorar. Número 6, nunca pidas favores a tu comunidad. Pedir favores mata la estrategia de negocios. Por favor, ayúdenme likeando esto. Por favor, apóyenme. Te invito a inscribirte en mi taller. Te pido de favor que me dejes un review. No, no, no. Siguiente, nadie te debe nada. Siguiente, a nadie le importa cómo te sientes o cuánto te cuesta. Solo les importa si les ayudaste o no. Entonces, es una buena noticia porque solo tienes que hacer tu trabajo. La buena noticia es que no tienes que sentirte increíble para hacer buen contenido. Puedes estar mal dormida, puedes estar cansada, puedes tener hambre, puedes estar con gripe, puedes estar desmotivada, puedes estar pasando por un divorcio, puedes tener roto el corazón, puedes estar enamorada, puedes tener cero motivación, puedes haber dormido mal y aún así puedes llegar a redes sociales, verlo como lo que es una herramienta de negocios, ser de alto servicio, ayudar a otra persona, ser generosa con tu presencia, ser generosa con tu corazón, con tus palabras. Ser generosa es llegar. Ser generosa es aparecerte, especialmente cuando no tienes ganas, especialmente cuando estás desmotivada, especialmente cuando tienes pereza. La buena noticia es que no importa, porque igual puedes estar ahí acompañando a otra persona, creando valor, acompañando, alentando, creyendo lo mejor de otras personas, enseñando lo que estás aprendiendo, documentando tu proceso, creando solo conexión, desafiando, pero más que nada apareciéndote. Porque obviamente la confianza se mata si solo te desapareces. Tú nunca confiarás en una amiga que solo se aparece cuando tiene ganas una vez al año. La gran parte de la confianza, el 50% de la confianza, es que solo te aparezcas, te aparezcas y que estés ahí saludando, diciendo hola, apareciéndote y apareciéndote. Todos los años, sin falta, alguien me dice, no, antes sí había cómo crear comunidades, pero ya no, el algoritmo ya no funciona. Pero ojo, a mí me llevan diciendo esto desde el 2019, después en pandemia, después del siguiente año, el siguiente año. Las personas más que nunca están buscando conexión. El nivel de aislamiento que existe hoy en día está más grave que nunca antes en la historia de la humanidad. Eso significa que lo de más alta demanda hoy en día es la alta conexión. La conexión tiene que ser tu prioridad, la conexión tiene que ser tu valor número 1, la conexión tiene que ser la cosa en la que piensas todos los santos días de tu vida. Y es una de esas cosas que el mejor día para empezar era ayer, pero el segundo mejor es hoy. Porque lo único que no puedes retomar y volver a tener es el tiempo perdido que toma generar estas relaciones. Mientras antes empiezas, antes cosechas. Mientras antes plantas la semilla, antes cosechas los frutos. Así que con eso les dejo todos los links que mencioné abajo, les dejo el link para la lista de espera de la Academia de Empresarias. Tenemos un cupón, solamente hay un cupón, porque me preguntan esto tantas veces. Hay solo un cupón y este cupón se tiene que desbloquear antes de que abramos inscripciones, porque si no lo desbloqueas antes de eso, no lo puedes obtener. Este cupón lo puedes aplicar en cualquier forma de pagos, en cualquier plan de pagos, de cualquier manera en la que te quieras inscribir y se aplica proporcionalmente. Así que anda y consigue este cupón entrando a isagarcia.online/academia o haciendo clic en el botón de aquí abajo. Con todos los que van a estar en la Academia de Empresarias de este año, ya me están picando las manos, ya tengo maripositas en la barriga. Es una experiencia que solo si la has vivido sabes a lo que me refiero. Así que con eso les dejo y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.